El diagnóstico diferencial del fallo renal agudo es muy preguntado en el MIR, porque es muy importante en la práctica clínica habitual. Hay tres tipos de fallo renal agudo. El fallo renal prerrenal, en el que hay descenso de la perfusión renal y por tanto, aunque el riñón estructuralmente está bien, no puede mantener una función adecuada. El fallo renal parenquimatoso, en el que la función del riñón está alterada. Y el fallo renal posrenal, también denominado obstructivo, en el que hay una obstrucción al flujo urinario que provoca descenso de la filtración glomerular. Es muy importante en la práctica la diferenciación entre fallo renal prerrenal, que se corrige restaurando la perfusión renal, y fallo renal parenquimatoso. Por lo tanto, han preguntado múltiples veces el patrón de prerrenalidad. Para definir si un fallo renal es prerrenal o parenquimatoso, necesito conocer los iones en orina y la osmolaridad urinaria fundamentalmente. Entonces, el patrón de prerrenalidad realmente lo que me está revelando es una hiperactivación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. La renina aumenta en respuesta a determinados estímulos, fundamentalmente a la hipoperfusión renal. La hipoperfusión renal estimula directamente la síntesis de renina. La hipoperfusión renal, a su vez, puede tener distintas causas. Una de ellas, la más importante, es la hipoperfusión sistémica, que puede ocurrir por hipovolemia, deshidratación, o puede ocurrir por insuficiencia cardíaca. Esta hipoperfusión va a provocar una hiperactivación del sistema nervioso simpático que también estimula directamente la síntesis de renina. Pero la hipoperfusión renal también puede ser debida a estenosis de la arteria renal. En tal caso, hay una perfusión normal del resto del cuerpo con hipoperfusión renal selectiva y la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona va a ser inadecuada y va a conducir a hipertensión arterial vasculorenal. Otro estímulo del sistema renina-angiotensina-aldosterona es la activación de la mácula densa por cambios en el flujo tubular distal de cloro y sodio. Otro estímulo directo de la renina es la hipopotasemia. Y otro estímulo de la renina son las prostaglandinas sintetizadas en la médula renal. La renina actúa sobre el angiotensinógeno transformándolo en angiotensina 1, que por acción de la enzima conversora de angiotensina se transforma en angiotensina 2, que es la hormona activa. La angiotensina 2 tiene efectos a muy distintos niveles. Actúa sobre el hipotálamo, estimulando al centro de la sed y estimulando la liberación de hormona antidiurética. El efecto neto de un aumento de la ingesta hídrica y de la hormona antidiurética que reduce la diuresis es un aumento del agua corporal total y por tanto un aumento de la volemia que lucha contra la hipoperfusión sistémica. Además, es un vasoconstrictor de las arterias y arteriolas de todo el organismo, pero especialmente es un vasoconstrictor de la arteriola eferente renal y por tanto aumenta la presión de perfusión renal y mantiene el filtrado glomerular, evitando la aparición de anuria. Además, actúa sobre el túbulo contorneado proximal, estimulando la reabsorción de agua, sodio, potasio, urea y además actúa sobre la glándula suprarrenal, estimulando la síntesis de aldosterona, que a su vez actúa sobre el túbulo contorneado distal, aumentando la reabsorción de sodio y las pérdidas de potasio. Resumiendo, la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona provoca un aumento de la ingesta hídrica, un descenso de la excreción de agua, una vasoconstricción sistémica con aumento de la tensión arterial, una vasoconstricción de la arteriola eferente con aumento de la presión de perfusión renal y un aumento de la reabsorción renal de sodio y agua. Entonces, los datos fundamentales de prerrenalidad van a ser el descenso de la diuresis y por tanto la oliguria, el descenso del sodio urinario menor de 10,
con excreción fraccional de sodio menor del 1% y el aumento de la osmolaridad urinaria por la concentración de la orina. Hay otros parámetros secundarios como el cociente urea en orina partido de urea en plasma, que está aumentado al estar muy concentrada la orina por acción de la hormona antidiurética, o el cociente BUN-creatinina en plasma, que típicamente va a ser mayor de 20. Pero los que no debes olvidar son oliguria, sodio urinario disminuido y excreción fraccional de sodio disminuida con osmolaridad urinaria alta. La pregunta 17 habla de uno de los subtipos del fallo renal agudo, que es el fallo parenquimatoso. El fallo renal prerrenal se debe a disminución del aflujo al riñón con imposibilidad de filtrado glomerular. En el fallo parenquimatoso hay daño de las estructuras renales que impide la correcta función del riñón. La causa más frecuente del fallo renal parenquimatoso es la necrosis tubular aguda. Pero debes recordar que existe también fallo renal parenquimatoso por alteraciones glomerulares, vasculares, otros tipos de alteraciones tubulares y afectaciones intersticiales. En cuanto al fallo renal parenquimatoso, es necesario que recuerdes fundamentalmente dos cosas: sus características y sus fases evolutivas. Las características del fallo renal parenquimatoso son las que lo diferencian del fallo renal prerrenal. En el fallo prerrenal tenemos activación del eje renina-angiotensina y por tanto aparece oliguria, sodio bajo en orina y osmolaridad alta en orina. El fallo renal parenquimatoso, por contra, se caracteriza por sodio elevado en orina con excreción fraccional habitualmente mayor del 3%, osmolaridad urinaria baja por incapacidad de concentración urinaria y puede cursar con oliguria o con poliuria. Tienes que recordar que hay algunos tipos de fallo renal parenquimatoso en los que existe hipoperfusión renal y por tanto se activa el eje renina-angiotensina-aldosterona y pueden cursar con excreción fraccional de sodio menor de 1, sugerente de fallo renal prerrenal. Esto puede ocurrir en alteraciones del tipo vasculitis, isquemia renal en el trasplante, etc. Con respecto a las fases del fallo renal parenquimatoso, se distinguen 4 fases evolutivas. La primera fase es una fase de daño renal reversible, que habitualmente se corresponde con la fase prerrenal si el origen es isquémico o con un daño tubular reversible cuando el origen es farmacológico. En esta fase, la hidratación abundante consigue evitar la progresión del daño renal y el establecimiento de las otras 3 fases sucesivas. La segunda fase es la fase de oliguria, en la que aparece fallo renal con elevación de la creatinina y productos de desechos nitrogenados y descenso del filtrado glomerular con oliguria. Esta fase tiene una duración variable de entre 3 a 10 días, dependiendo de la intensidad del tratamiento que se instaure. La tercera fase es la que se denomina poliuria ineficaz. En esta fase se restaura el filtrado glomerular y por tanto aumenta el volumen de diuresis, que además está incrementado sobre lo normal por 2 fenómenos. Por una parte, diuresis osmótica para eliminar productos de desecho nitrogenados que se habían ido acumulando durante la fase de oliguria y por otra parte, desestructuración del gradiente córtico-medular por la ausencia de función del asa de Henle que impide la concentración urinaria. Tanto por la presencia de sustancias osmóticas como por esta incapacidad de concentración urinaria, en esta fase se provoca una diuresis muy abundante con pérdida de abundantes electrolitos, con lo cual es necesario tener en cuenta esto para una adecuada suplementación. La cuarta fase es la fase de poliuria eficaz. En esta fase ya hay creatinina y filtrado glomerular normales. Los productos de desecho nitrogenados no están elevados en plasma, pero sin embargo se mantienen las pérdidas renales de agua y electrolitos por disfunción tubular, con lo cual es preciso mantener una adecuada vigilancia de los iones en sangre durante esta fase. Es mucho más fácil manejar la fase poliúrica del fallo parenquimatoso
en la que tan solo tengo que suplementar los hidroelectrolitos que falten, que la fase oligúrica, en la que puede haber acumulaciones tóxicas, por ejemplo, de protones o de potasio que conduzcan a circunstancias potencialmente graves como una hiperpotasemia tóxica. Por tanto, en la fase de oliguria el manejo es más complejo, pudiendo requerir en ocasiones la diálisis, mientras que en la fase de poliuria el manejo es más sencillo, simplemente suplementación oral de sales y agua. La diálisis es uno de los tratamientos de sustitución renal de los que disponemos en la actualidad. Disponemos de hemodiálisis, diálisis peritoneal y del trasplante renal. La diálisis se puede utilizar como un tratamiento crónico en la insuficiencia renal crónica o como parte del manejo de un fallo renal agudo, especialmente en las fases oligúricas. La diálisis aguda se puede realizar ante clínica del paciente o alteraciones hidroelectrolíticas graves. Se considera que hay indicación de diálisis cuando un paciente presenta clínica urémica, encefalopatía urémica, enteritis urémica, trombopatía urémica. Todas ellas constituyen indicación de tratamiento dialítico urgente para evitar la progresión de la clínica urémica. Por otra parte, también está indicada la diálisis aguda ante un fallo renal agudo con alteraciones hidroelectrolíticas graves, pero eso sí, refractarias a su tratamiento médico habitual. Así, se indica hemodiálisis aguda ante un paciente que tenga una hiperpotasemia tóxica mayor de 7 con alteraciones electrocardiográficas refractaria a tratamiento médico. También se puede indicar diálisis aguda ante un paciente con acidosis metabólica severa, bicarbonatos generalmente inferiores a 10.000 equivalentes litro, refractaria a la reposición de bicarbonato intravenoso. También se indica ante edema agudo de pulmón. En una situación de fallo renal oligúrico refractario a tratamiento diurético, la única solución para mejorar edema agudo de pulmón puede ser la hemodiálisis o hemofiltración para eliminar líquido. Y también se puede indicar hemodiálisis ante una hipercalcemia aguda. Recuerda que en el fallo renal, tanto agudo como crónico, no aparece habitualmente hipercalcemia, sino hipocalcemia por retención de fósforo, aumento del producto calcio-fósforo y depósito de fosfato-calcio en distintos tejidos. Cuando hay fallo renal con hipercalcemia asociada, generalmente la hipercalcemia es la causa del fallo renal agudo. Ante una hipercalcemia grave, el tratamiento habitual es suero salino y furosemida y posteriormente adición de bifosfonatos. Si la hipercalcemia sigue en rango de gravedad a pesar de suero salino y furosemida, puede ser necesaria la instauración de hemodiálisis aguda. En esta pregunta nos hablan de manifestaciones metabólicas de la insuficiencia renal crónica. La insuficiencia renal crónica, puesto que el riñón es el principal regulador del equilibrio interno, afecta al metabolismo de numerosas sustancias. Empezando por el agua. El riñón es capaz de mantener el equilibrio correcto del agua, la euvolemia, hasta fases muy avanzadas de deterioro de la función renal. Con filtrados glomerulares inferiores al 10%, todavía es capaz de mantener una adecuada regulación del agua y sodio corporales. Por debajo del 10% comienza a aparecer hiponatremia dilucional por retención excesiva de agua. Cuando se altera el equilibrio del agua, lo primero que se pierde es la función estenúrica, es decir, la capacidad de concentración urinaria. Por eso, en las fases iniciales de la insuficiencia renal crónica aparece poliuria y nicturia por aumento de la diuresis al no ser capaz de concentrarse la orina. En cambio, en las fases avanzadas aparece oliguria por descenso del filtrado glomerular. En cuanto al potasio, el potasio sérico comienza a acumularse con filtrados glomerulares inferiores al 25% del habitual, es decir, con pérdidas de un 75% del filtrado glomerular. Por debajo de este umbral del 25% comienza a acumularse potasio, protones y fósforo.
En el fallo renal agudo es habitual que se eleve precozmente el potasio, mientras que en la insuficiencia renal crónica es habitual que comience a elevarse el fósforo. El potasio puede ver alterado su metabolismo por diversos fármacos que se usan habitualmente en la insuficiencia renal crónica, como pueden ser los IECAs o los diuréticos ahorradores de potasio. En cuanto al metabolismo fosfocálcico, en la insuficiencia renal crónica aparece la osteodistrofia renal, un conjunto de manifestaciones osteoarticulares derivadas de la alteración del metabolismo fosfocálcico. Básicamente, la insuficiencia renal crónica afecta al metabolismo fosfocálcico por dos vías. Por una parte, hay un descenso de la síntesis de vitamina D que provoca un descenso de la absorción intestinal de calcio y fósforo y de la absorción renal de calcio y fósforo, con lo cual conduce a raquitismo en el paciente en edad de crecimiento u osteomalacia en el paciente adulto. Por otra parte, el descenso del filtrado glomerular condiciona una acumulación de fósforo sérico, lo que provoca a su vez un aumento del producto fósforo-calcio. Cuando aumenta el producto fósforo-calcio se provoca depósito de fosfato cálcico en diferentes tejidos, es decir, calcificación. Las calcificaciones pueden aparecer en distintos niveles. Cuando hay calcificación a nivel del hueso aparece lo que llamamos osteoesclerosis, aumento de la densidad del hueso. Cuando aparecen calcificaciones en tejidos donde habitualmente no hay fosfato cálcico, por ejemplo, en el tejido conjuntivo, aparecen las calcificaciones distróficas. También se puede acumular fosfato cálcico en los vasos sanguíneos, provocando calcificaciones vasculares. La calcificación en la microvasculatura provoca el síndrome denominado calcifilaxia, en la que aparecen calcificaciones capilares con isquemia cutánea y de tejido subcutáneo extremadamente dolorosa. La calcificación en los grandes vasos conduce a aterosclerosis acelerada. El depósito de calcio en distintas localizaciones provoca a su vez descenso de calcio sérico. Este descenso del calcio sérico estimula a las glándulas paratiroides para aumentar la síntesis de PTH, conduciendo a hiperparatiroidismo secundario. El aumento de la PTH circulante provoca un aumento de la resorción ósea con estímulo de los osteoclastos y aparición de lagunas de reabsorción que conforman lo que se denomina quistes pardos u osteitis fibrosa quística. Con lo cual podemos decir que la osteodistrofia renal se compone de raquitismo u osteomalacia provocados por el déficit de vitamina D, osteoesclerosis provocado por la calcificación intraósea y osteitis fibrosa quística provocada por el hiperparatiroidismo secundario. Hay otras dos manifestaciones osteoarticulares derivadas de la insuficiencia renal crónica que no son propiamente osteodistrofia renal, pues dependen del tratamiento. Una es la artropatía amiloide, derivada de la acumulación de beta-2 microglobulina en los pacientes en diálisis, y la otra es la enfermedad ósea dinámica provocada por el depósito intraóseo de sales de aluminio cuando se usan quelantes de fósforo con aluminio. La pregunta 20 habla de las complicaciones cardiovasculares de la insuficiencia renal crónica. La insuficiencia renal crónica es uno de los más potentes factores de riesgo cardiovasculares. Supone un riesgo relativo del 10 al 200 para patología cardiovascular en conjunto, uno de los más potentes que podemos encontrar en medicina. A su vez, la patología cardiovascular es la principal causa de morbimortalidad en el paciente con insuficiencia renal crónica. La patología cardiovascular más prevalente en el paciente de insuficiencia renal crónica no es la aterosclerosis, que es extremadamente prevalente, sino la hipertensión, que es prácticamente universal en el paciente en insuficiencia renal crónica. Tal es así que la ausencia de hipertensión en estos pacientes nos debe hacer sospechar que hay algo añadido, por ejemplo, tratamiento diurético, deshidratación, insuficiencia cardíaca con bajo gasto o tubulopatía pierde sal.
La hipertensión en el paciente en insuficiencia renal crónica es más difícil de manejar que en el paciente habitual, siendo habitualmente refractaria a tratamiento y requiriendo combinación de varios fármacos. Además, se debe perseguir un objetivo tensional más estrecho, 130-80 para el paciente con insuficiencia renal crónica en general y 125-75 para el paciente con proteinuria mayor de 1 gramo en 24 horas. En cuanto a la enfermedad aterosclerótica, está favorecida en la insuficiencia renal crónica y es muy prevalente, pero no tanto como la hipertensión. La aterosclerosis está favorecida en la insuficiencia renal crónica por los factores de riesgo habituales: edad, tabaquismo, hipertensión, dislipemia, hipervolemia, hiperhomocisteinemia, etc. Y también por algunos factores de riesgo más novedosos y específicos de la insuficiencia renal crónica, como la microinflamación, el hiperparatiroidismo o la hiperfosforemia. En cualquier caso, la enfermedad vascular aterosclerótica es la principal causa de morbilidad en estos pacientes y la cardiopatía isquémica en concreto es la principal causa de mortalidad en el paciente en insuficiencia renal crónica, tanto previo a la diálisis como una vez instaurada la diálisis. Tanto la hipertrofia miocárdica debido a la hipertensión y a la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona como la isquemia provocada por aterosclerosis facilitan la aparición de insuficiencia cardíaca en el paciente con insuficiencia renal crónica. El manejo de la insuficiencia cardíaca en estos pacientes puede ser complicado al estar disminuida la respuesta a los diuréticos, por lo que en ocasiones puede ser necesario el tratamiento dialítico para el control de la insuficiencia cardíaca. En la enfermedad renal crónica pueden aparecer diversas manifestaciones neurológicas. Por una parte, como expresión de la aterosclerosis generalizada, está aumentada la incidencia y prevalencia de enfermedad cerebrovascular, tanto silente como clínica, en forma de AITES o de ictus. Por otra parte, puede aparecer la polineuropatía urémica, que se acepta que es la manifestación neurológica más frecuente de la insuficiencia renal crónica. Es una polineuropatía de inicio distal en miembros inferiores y predominio sensitivo, con extensión hacia proximal y afectación progresiva motora. La aparición de polineuropatía urémica es indicación de inicio de tratamiento dialítico. Otra manifestación del síndrome urémico es la encefalopatía urémica, que es un cuadro de alteraciones conductuales y del nivel de conciencia, como las que nos presentan en el enunciado, provocado por la acumulación de productos de desecho nitrogenado de eliminación renal. Cuando aparece encefalopatía urémica, también hay indicación de inicio del tratamiento dialítico crónico. Por otra parte, la diálisis puede provocar otros dos síndromes neurológicos en el paciente en insuficiencia renal crónica: el síndrome de desequilibrio y la demencia dialítica. El síndrome de desequilibrio es un cuadro agudo que aparece por las alteraciones agudas del medio interno provocadas por la diálisis, especialmente en dos circunstancias. Por un lado, en las primeras diálisis, puesto que el paciente parte de una abundante acumulación de productos de desecho nitrogenados, osmóticamente activos, que se retiran de la sangre en la diálisis, provocando desequilibrio osmótico en la neurona y edema celular. Por otra parte, puede aparecer también síndrome de desequilibrio cuando accidentalmente se calcula mal la composición del medio de diálisis y por tanto se provocan cambios muy intensos en la concentración de un ion o en la osmolaridad plasmática. La primera variedad de síndrome de desequilibrio se previene haciendo las primeras sesiones de diálisis más cortas y de menor intensidad y aumentándolas progresivamente. El segundo tipo de síndrome de desequilibrio se previene calculando adecuadamente los medios de diálisis y se trata interrumpiendo inmediatamente la diálisis y recomenzándola con un medio dialítico adecuadamente compuesto. La demencia dialítica, por su parte, es un problema crónico, no agudo, que ocurre en pacientes que llevan bastante tiempo en diálisis. Se debe al uso de quelantes de fósforo basados en el aluminio.
El aluminio no es un metal inerte, pasa a través de la membrana dialítica a sangre y puede acumularse en el intersticio cerebral, provocando la aparición de un cuadro de demencia de instauración progresiva y que desafortunadamente es irreversible. Así que en el MIR, cuando te enfrentes a una pregunta con alteraciones neurológicas, si el paciente no está en diálisis y tiene algo parecido a un cuadro confusional de instauración habitualmente subaguda, se tratará de una encefalopatía urémica y habrá que empezar diálisis. Si el paciente está en diálisis y tiene un cuadro agudo de síndrome confusional, será un síndrome de desequilibrio y tendrás que parar la diálisis y comenzarla de nuevo. Y si el paciente lleva años en diálisis y tiene pérdida progresiva de capacidad intelectual, lo que tendrá será una demencia dialítica. Con respecto al tratamiento sustitutivo renal, hay que tener en cuenta dos cosas: las modalidades de tratamiento y las indicaciones de tratamiento. Empezamos por las indicaciones. El tratamiento sustitutivo renal está indicado en pacientes que tienen insuficiencia renal crónica terminal, con filtrados glomerulares menores del 15%, habitualmente incluso menores del 5 o 10%. Pero eso no quiere decir que haya que iniciarlo en pacientes con filtrados menores del 15%. Cuando un paciente tiene un filtrado glomerular muy reducido, entra en lista de espera de prediálisis y se le tiene en cuenta. Pero la indicación de la diálisis la establece la clínica, la aparición de datos de síndrome urémico, encefalopatía urémica, polineuropatía urémica, pericarditis urémica, trombopatía urémica, enteropatía urémica, etc. También la aparición de síntomas inespecíficos como anorexia, astenia, que puedan ser corregibles con el tratamiento dialítico. Es importante recordar que el prurito no corrige con la diálisis y no constituye una indicación de inicio del tratamiento con diálisis. Por tanto, y como diferencia importante con el tratamiento dialítico agudo, en diálisis crónica tratamos pacientes con una clínica específica, mientras que en diálisis aguda podemos tratar números, podemos tratar una alteración hidroelectrolítica específica que no corrija con su tratamiento adecuado. Por ejemplo, una hiperpotasemia de 9 que no corrige con tratamiento médico puede ser indicación de diálisis aguda, pero no constituye indicación de inicio de diálisis crónica. En cuanto a las modalidades de diálisis, tenemos básicamente tres: la hemodiálisis, la diálisis peritoneal y el trasplante renal. La hemodiálisis se suele realizar a días alternos durante 3-4 horas y constituye un inconveniente para el paciente. La diálisis peritoneal da más libertad al paciente, puesto que se puede realizar domiciliaria, pero debe realizarse a diario. El trasplante es la opción que permite mejor calidad de vida al paciente, pero además es la opción que confiere mayor esperanza de vida y también es la opción más barata, por lo que teóricamente sería la opción de referencia. Su principal problema es la disponibilidad de donantes. El trasplante renal tiene una serie de contraindicaciones absolutas y relativas. Debes recordar de cara al MIR las absolutas, que se consideran la presencia de una enfermedad renal reversible o tratable médicamente y que por tanto no va a requerir un tratamiento sustitutivo renal definitivo, la presencia de glomerulonefritis activa, la presencia de infección activa, la incompatibilidad AB0, la presencia de sensibilización previa al donante o la presencia de otra enfermedad o condición que suponga una esperanza de vida limitada. El riñón puede enfermar básicamente a 4 niveles: glomérulo, túbulo, intersticio y vasos. Cuando hay daño glomerular, el riñón puede manifestar esa enfermedad con alteraciones inespecíficas del sedimento, síndrome nefrótico, síndrome nefrítico, fallo renal agudo o insuficiencia renal crónica.
Cuando hay daño tubular, también puede aparecer fallo renal agudo, como por ejemplo en la necrosis tubular aguda o en la nefritis intersticial inmunoalérgica. También puede haber progresión hacia la insuficiencia renal crónica, pero puede aparecer un trastorno específico que es lo que se llama el síndrome tubular. La función principal del túbulo renal es la reabsorción de agua y solutos. Por tanto, no te debe extrañar que el síndrome tubular se caracterice por poliuria, tendencia a la deshidratación, síndrome pierde-sal y pérdida de distintos solutos. Se denomina síndrome de Fanconi a la disfunción del túbulo contorneado proximal que cursa con pérdida de numerosos solutos en orina, con bicarbonaturia, hiperaminoaciduria, glucosuria, hiperuricosuria, hiperpotasuria, hipercalciuria, hiperfosfaturia. A veces hay disfunciones selectivas del túbulo contorneado proximal, apareciendo otros síndromes aislados como la acidosis tubular renal de tipo 2 o la glucosuria renal. Entonces es importante recordar las características del síndrome tubular, sobre todo en contraposición a las patologías glomerulares. Las patologías glomerulares cursan típicamente con oliguria por descenso del filtrado glomerular, mientras que en el síndrome tubular aparece típicamente poliuria por descenso de la reabsorción de agua y sales a nivel tubular. En las patologías glomerulares suele aparecer en el sedimento urinario hematuria, mientras que en las patologías tubulares aparece típicamente piuria. Las patologías glomerulares cursan habitualmente con hipertensión, tanto por retención de agua y sodio por el descenso del filtrado glomerular, como por activación secundaria del sistema renina-angiotensina-aldosterona. En cambio, en el síndrome tubular aparece típicamente hipotensión arterial por síndrome pierde-sal, excepto en la nefropatía gotosa y en la nefronoptisis, en las que puede aparecer hipertensión arterial de forma precoz. En la patología glomerular aparece proteinuria de alto peso molecular, debido a la alteración de la barrera de filtración que permite el paso de albúmina y otras proteínas al ultrafiltrado. En cambio, en el síndrome tubular aparece proteinuria de bajo peso molecular. No hay problema en la filtración de proteínas a nivel del glomérulo, se filtran solo proteínas de bajo peso molecular, pero que no se reabsorben en el túbulo. La proteinuria tubular es siempre de bajo peso molecular. La proteinuria glomerular es siempre de alto peso molecular. Dentro de las proteinurias glomerulares se habla de proteinuria selectiva cuando hay proteinuria expensas selectivamente de albúmina y proteinuria no selectiva cuando hay albúmina y otras proteínas de aún mayor peso molecular. Otra diferencia está en la acidosis metabólica. Tanto las patologías glomerulares como el síndrome tubular pueden cursar con acidosis metabólica. Sin embargo, la acidosis metabólica en la patología glomerular es con anion gap elevado debido al descenso de filtración de ácidos orgánicos, mientras que en el síndrome tubular la acidosis metabólica es con anion gap normal debido a pérdidas renales de bicarbonato o a incapacidad de excreción de protones en el túbulo contorneado distal. Como último dato diferencial, en la patología tubular es típica la aparición de anemia por déficit de síntesis de eritropoyetina en la médula renal. Las nefropatías quísticas son un tema arduo dentro de los trastornos tubulares renales, cuya comprensión se puede simplificar si partimos de una serie de premisas. Para empezar, podríamos decir que hay dos tipos de enfermedades quísticas renales: las enfermedades quísticas corticales y las enfermedades quísticas medulares. En la corteza tenemos los túbulos contorneados proximal y distal y los glomérulos. Por tanto, las enfermedades quísticas corticales, al afectar al glomérulo, provocan disminución del filtrado glomerular con expansión del volumen
hipertensión secundaria, activación del sistema renina-angiotensina y evolucionan precozmente a la insuficiencia renal crónica. En cambio, en la médula tenemos asa de Henle, túbulos colectores, con lo cual lo que vamos a encontrar en las enfermedades quísticas medulares es una alteración del gradiente córtico-medular y de la capacidad de reabsorción de agua y solutos, y por tanto síndrome pierde sal, tendencia a la deshidratación, y tan solo aparece hipertensión cuando evolucionan a la insuficiencia renal crónica, como generalidades. Las enfermedades quísticas corticales son la poliquistosis renal del adulto, que es autosómica dominante y es la forma más frecuente, y la poliquistosis renal infantil, que es autosómica recesiva. Ambas formas se caracterizan por la aparición de quistes renales múltiples, insuficiencia renal crónica de forma precoz, más precoz en la infantil que en la del adulto, y aparición de quistes en otros órganos. En la poliquistosis renal del adulto aparecen quistes en mesenterio, útero, hígado, etc. Y además aparecen malformaciones vasculares del tipo aneurismas intracraneales y alteraciones de las válvulas cardíacas con prolapso mitral e insuficiencia aórtica. En la poliquistosis renal infantil, en cambio, pueden aparecer fibrosis portal y evolución finalmente hacia cirrosis de forma precoz. Además, la poliquistosis renal infantil puede asociar lo que se denomina el complejo malformativo de Potter, en el que aparece oligoamnios durante el embarazo, lo que condiciona artrogriposis por incapacidad de movilización del feto, y la expansión de tamaños riñones provoca incapacidad de desarrollo correcto de los pulmones con hipoplasia pulmonar uni o bilateral. Las nefropatías quísticas medulares son la nefronoptisis y el riñón en esponja medular. Cursan con síndrome pierde sal, con pérdida de la capacidad de acidificación de la orina y con hipercalciuria, con lo cual condicionan un aumento de la frecuencia de infecciones urinarias y de nefrolitiasis. El riñón en esponja medular se dice que es simplemente una alteración anatómica y que no condiciona patología. No tiene tendencia a la evolución a insuficiencia renal crónica. La nefronoptisis, en cambio, sí que provoca síndrome pierde sal y sí que tiene tendencia a la evolución hacia insuficiencia renal crónica. Es una de las pocas patologías, junto con la nefropatía gotosa, en las que, habiendo afectación medular, aparece hipertensión sin tener insuficiencia renal crónica. En la nefropatía gotosa es habitual que la hipertensión aparezca de forma precoz, mientras que en la nefronoptisis suele aparecer hipertensión de forma tardía, pero precediendo a la aparición de insuficiencia renal crónica, al contrario que en otras patologías medulares. Las acidosis tubulares son un grupo de patologías en las que se altera la capacidad del riñón de reabsorber o regenerar bicarbonato. En la nefrona, el bicarbonato se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal y se regenera en el túbulo contorneado distal. Va a haber una acidosis tubular renal tipo 1 por disminución de la capacidad de expulsión de ácido a nivel del túbulo contorneado distal y por tanto disminución de la neogeneración de bicarbonato, y una acidosis tubular renal de tipo 2 por descenso de la capacidad de reabsorción del bicarbonato filtrado. A diferencia de las acidosis glomerulares, en las que lo que se altera es el filtrado glomerular y por tanto hay acumulación de ácidos orgánicos y por tanto son con anion gap elevado, las acidosis tubulares renales cursan con anion gap normal, son hiperclorémicas. La acidosis tubular renal de tipo 1 o distal es una enfermedad autosómica dominante en la que se altera el intercambio en el túbulo contorneado distal de protones y potasios, de tal forma que se pierde la capacidad de expulsar protones y por tanto de regenerar bicarbonato, conduciendo a acidosis, y también disminuye la reabsorción de potasio, conduciendo a pérdidas renales de potasio,
Por ello, la acidosis tubular renal de tipo 1 cursa con acidosis con hipopotasemia. Además, la acidosis crónica conduce a un defecto en la reabsorción en el túbulo contorneado proximal de calcio, conduciendo a hipercalciuria y aumento de la litiasis y nefrocalcinosis, y por pérdidas de calcio a raquitismo renal. Entonces, la clínica de la acidosis tubular renal de tipo 1 va a ser clínica ósea con raquitismo renal, aumento de incidencia de nefrolitiasis y nefrocalcinosis, acidosis e hipopotasemia. La acidosis tubular renal de tipo 2 puede ser congénita o adquirida y consiste en un defecto en la capacidad de reabsorción del bicarbonato filtrado, con lo que aparece una bicarbonaturia y por tanto orinas alcalinas. Hay orina alcalina en la acidosis tubular renal de tipo 1 por déficit de protones en orina y hay orinas alcalinas en la acidosis tubular renal de tipo 2 por exceso de bicarbonato en orina. La acidosis renal de tipo 2 también provoca pérdidas de potasio y de calcio en orina, pero de menor intensidad que la acidosis tubular renal de tipo 1. Una diferencia importante entre la acidosis tubular renal de tipo 1 y de tipo 2 útil para el diagnóstico es la ausencia de acidificación de la orina en la acidosis renal de tipo 1 en respuesta a la sobrecarga de ácido. Si yo aporto un exceso de ácido al paciente, le provoco un descenso de su bicarbonato sérico, con lo cual, si tiene una acidosis tubular renal de tipo 2, al tener menos bicarbonato sérico, se filtra menos bicarbonato al túbulo contorneado proximal y finalmente se expulsa menos bicarbonato en la orina, con lo cual la orina se hace más ácida que en condiciones basales. En cambio, si tiene una acidosis tubular renal de tipo 1, el paciente tendrá más acidosis porque habrá bajado el bicarbonato sérico, pero al no alterarse la excreción de protones en orina, la orina persistirá siendo alcalina. Por tanto, la acidosis tubular renal de tipo 2 conseguimos pHs urinarios menores de 5,5 con la sobrecarga oral de cloruro amónico, mientras que en la de tipo 1 la orina sigue con pHs superiores a 5,5. El síndrome de Bartter es una enfermedad autosómica recesiva en la que se altera el intercambio de iones en el asa de Henle por alteración del transportador de sodio, potasio y 2 cloruros. En condiciones normales, el sodio filtrado se reabsorbe aproximadamente el 65% en túbulo contorneado proximal, 25% a través de este canal en el asa de Henle y posteriormente se reabsorbe un 4 o 5% en el túbulo contorneado distal a expensas de intercambio por calcio y otro 1 o 2% en el segmento colector cortical a expensas de intercambio por potasio, dependiente de la aldosterona. Entonces, en el síndrome de Bartter, por la alteración de este canal tendré pérdidas renales aumentadas de sodio, calcio, magnesio y potasio, conduciendo a hiponatremia, hipopotasemia, hipomagnesemia y puede que hipocalcemia. En el síndrome de Bartter, además, por la disfunción del intercambio de sodio-potasio-cloruro, no se produce el gradiente corticomedular, con lo cual hay una pérdida de la capacidad de concentración urinaria, lo que conduce a una poliuria muy marcada con mayor grado de deshidratación que en otros síndromes pierde sal, como son el Gitelman, en el que se altera el canal que intercambia sodio por calcio, o el Liddle, en el que se altera el canal dependiente de aldosterona. Por tanto, en el síndrome de Bartter va a haber siempre tendencia a la hipotensión, nunca cursa con hipertensión, tanto por las pérdidas aumentadas de agua y sodio en orina, como por la activación de la síntesis de prostaglandinas en la médula renal. El tratamiento del síndrome de Bartter consiste en una adecuada reposición hidroelectrolítica con suplementos de calcio, potasio y en ocasiones de magnesio
y además tratamiento con diuréticos ahorradores de potasio que inhiban el intercambio distal de sodio por potasio mediado por aldosterona. El síndrome de Bartter debes incluirlo en el diagnóstico diferencial de la alcalosis con hipopotasemia. Para el MIR, alcalosis con hipopotasemia debe hacerte sospechar hiperaldosteronismo primario, que cursa con hipertensión, síndrome de Liddle, que también cursa con hipertensión, síndrome de Bartter o síndrome de Gitelman, que cursan con hipotensión, o tratamiento con diuréticos, que puede cursar con hipertensión o sin ella, dependiendo de la situación del paciente. La nefritis tubulointersticial aguda es una inflamación del intersticio renal con infiltrado por polimorfonucleares. Clínicamente cursa con síndrome tubular, poliuria, nicturia, síndrome pierde-sal. Tiene algunas diferencias con respecto a las patologías glomerulares. En vez de hipertensión, cursa con tendencia a la hipotensión y a la deshidratación. En vez de hematuria, cursa con piuria. En vez de proteinuria de alto peso molecular, cursa con proteinuria de bajo peso molecular. En vez de cilindros hemáticos, suele presentar cilindros hialinos. La etiología de la nefritis tubulointersticial aguda es muy variada. Puede ser infecciosa, la más frecuente es farmacológica en la necrosis tubular aguda y también puede ser alérgica, como en este caso. El caso que nos presentan es una nefritis intersticial inmunoalérgica, una nefropatía tubulointersticial aguda provocada por una reacción alérgica con edema del intersticio renal. La causa más habitual de nefritis intersticial inmunoalérgica es la reacción alérgica a fármacos, típicamente betalactámicos o rifampicina, y también facilitada por el consumo de AINES. En la nefritis intersticial inmunolérgica hay infiltrado eosinofílico del riñón, con lo que es habitual la aparición de eosinofilia y eosinofiluria. Clínicamente cursa con dolor lumbar por edema renal y distensión de la cápsula renal y síndrome tubular con fallo renal asociado. Como manifestaciones extrarrenales es muy frecuente que se acompañe de exantema, urticariforme o petequial, y además puede cursar con diarrea, artralgias, mialgias. Es posible que aparezca en la segunda exposición a un fármaco, puesto que se trata de un fenómeno de hipersensibilidad de tipo 1 mediada por IgE que requiere la sensibilización previa al fármaco al que se es alérgico. Su diagnóstico diferencial es difícil, porque puede remediar tanto una pielonefritis aguda, fiebre, dolor lumbar, piuria, como un cólico renureteral, febrícula, molestias micionales, intenso dolor lumbar y hematuria. Entonces es importante tener en cuenta este diagnóstico diferencial, puesto que el tratamiento de las pielonefritis agudas incluye antibióticos que pueden ser los causantes de la nefritis intersticial inmunoalérgica, y el tratamiento del cólico renureteral incluye antiinflamatorios no esteroideos que pueden empeorar una nefritis intersticial inmunoalérgica. Para el MIR, fallo renal con eosinofilia o eosinofiluria, con exantema cutáneo, debes pensar en una nefritis intersticial inmunoalérgica. Un dato característico es el aumento del tamaño renal en la ecografía renal. En los fallos renales agudos, el riñón suele tener tamaño conservado o elevado en caso de edema intersticial. En el fallo renal crónico, el riñón suele tener disminución del tamaño, excepto cuando se debe a nefropatía diabética, amiloidosis renal, poliquistosis renal o trombosis de la vena renal. Con respecto a la patología vascular renal, es útil tener unas pocas ideas claras. Hay 5 patologías vasculares renales, 2 de ellas son crónicas, 2 de ellas agudas y otra puede tener un curso variable. Son patologías crónicas la nefropatía hipertensiva y la nefropatía
arteriosclerótica. La nefropatía hipertensiva o nefroangiosclerosis renal consiste en el daño renal inducido por la hipertensión mantenida. La nefroesclerosis es la expresión anatomopatológica a nivel vascular del daño de la hipertensión. A nivel renal, la hipertensión provoca un aumento de la presión de perfusión renal con hiperfiltración que condiciona una estimulación del sistema renina-angiotensina que provoca mayor hiperfiltración y esclerosis glomerular, conduciendo hacia la insuficiencia renal crónica. Además, la nefropatía hipertensiva puede malignizarse. En ocasiones aparece necrosis fibrinoide de la media de las arteriolas renales y esto se acompaña de crisis hipertensiva con altas cifras de tensión arterial, habitualmente mayores de 200 de sistólica, acompañada habitualmente de clínica neurológica y fallo renal agudo por hiperactivación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Responde muy bien al tratamiento con IECA o ARA2. La nefropatía arteriosclerótica se debe a la hipoperfusión renal por placa de ateroma en la arteria renal. Hay otras causas de estenosis de la arteria renal que no son arterioscleróticas, pero que conducen al mismo daño renal. La presencia de una estenosis en la arteria renal condiciona hipoperfusión del riñón, que conduce a activación del sistema renina-angiotensina con hiperfiltración y glomerulosclerosis progresiva. Por tanto, tanto en la nefropatía hipertensiva como en la nefropatía arteriosclerótica me encuentro hiperactivación del sistema renina-angiotensina con hiperfiltración y glomerulosclerosis progresiva que conduce a insuficiencia renal crónica. El mejor tratamiento de esta hipertensión y para evitar la progresión de insuficiencia renal crónica será el uso de IECA o ARA2. Sin embargo, en la nefropatía arteriosclerótica, como el sistema renina-angiotensina es el que está manteniendo la filtración glomerular, el uso de IECA o ARA2 puede conducir a fallo renal agudo anúrico y es algo que debe tenerse en cuenta, por lo que ante sospechas de hipertensión vasculorenal se debe descartar la estenosis bilateral antes de iniciar tratamiento con IECA o ARA2. Por otra parte, hay dos patologías vasculares renales que son agudas, que son el infarto renal y el ateroembolismo renal. El infarto renal se debe a trombosis arterial o embolismo arterial. Se suele hablar de embolismo arterial cuando el origen es cardioembólico, émbolo originado en el corazón que se desplaza hacia la arteria renal. Se suele hablar de trombosis arterial renal cuando el infarto es ateroembólico, trombo originado sobre una placa de ateroma en la arteria renal que se desplaza y provoca un infarto renal. En cualquier caso, el resultado es el mismo: infarto renal con dolor, con fallo renal agudo, con hematuria evanescente. Inicialmente hay hematuria, pero posteriormente, como el riñón infartado deja de funcionar, toda la orina proviene del riñón contralateral y la orina se aclara. Cursa con elevación de las enzimas de necrosis, elevación de GOT, CPK, LDH. Y su diagnóstico es difícil porque remeda una pielonefritis aguda, un cólico renureteral o patología abdominal inespecífica. Habitualmente no se piensa en el diagnóstico de infarto renal hasta que la evolución del paciente es mala. En el MIR, ¿cuándo debes sospecharlo? Paciente con dolor abdominal, inestabilidad hemodinámica, fallo renal agudo y en fibrilación auricular, que es el antecedente más habitual. El ateroembolismo renal, en cambio, no duele. Se debe a microinfartos renales por suelta de microémbolos de colesterol a partir de una placa de ateroma que típicamente se lesiona con un cateterismo. Luego en el MIR debe sospechar enfermedad ateroembólica renal ante un paciente que desarrolla fallo renal agudo y que se le ha realizado un cateterismo en las 4 o 6 semanas previas como mucho. La enfermedad ateroembólica renal puede ser parte de una enfermedad ateroembólica generalizada, en la que además aparece púrpura palpable, infartos cutáneos o digitales, lívido reticularis y pueden aparecer
émbolos de colesterol en otras localizaciones, por ejemplo en el fondo de ojo. Por último, la trombosis de la vena renal puede ser aguda, subaguda o crónica, habitualmente crónica. Puede ser dolorosa o indolora. Conduce generalmente a fallo renal progresivo. Es muy habitual que te la presenten en el MIR afectando al riñón izquierdo y por tanto debutando con varicocele izquierdo, dado que la vena espermática izquierda drena directamente a la vena renal izquierda. Otro antecedente típico en el MIR para sospechar trombosis de la vena renal es la presencia de síndrome nefrótico, puesto que es procoagulante y facilita la aparición de eventos tromboembólicos a distintos niveles. La principal causa de hipertensión arterial es la hipertensión esencial idiopática. En ocasiones, la hipertensión tiene una causa que no siempre es tratable. Aparte de las hipertensiones farmacológicas, las principales causas tratables de hipertensión son la obesidad, el consumo de alcohol y la hipertensión renovascular. La hipertensión renovascular no es frecuente, menos del 1% de la población general y entre el 10-20% en población seleccionada, pero dado que es tratable, exige su diagnóstico. Se debe sospechar hipertensión renovascular en pacientes jóvenes de menos de 30 años que no sean obesos ni bebedores ni tengan antecedentes de hipertensión esencial. La hipertensión renovascular es una hipertensión renina dependiente. Se debe a hiperactivación del eje renina-angiotensina-aldosterona por hipoperfusión renal por una estenosis de la arteria renal. Las causas más frecuentes de hipertensión renovascular son la arteriosclerosis en el paciente anciano y la fibrodisplasia de la media, especialmente en mujeres jóvenes. En cualquier caso, el mejor tratamiento etiológico de la hipertensión renovascular sería el uso de IECA o ARA2, pero hay que tener precaución, puesto que si la estenosis es bilateral, estos fármacos pueden conducir a un fallo renal anúrico por disminución brusca del filtrado glomerular. Clínicamente, la hipertensión renovascular puede acompañarse de soplo abdominal lateralizado como expresión del flujo aumentado a través de la estenosis. Además, suele acompañarse de síntomas de arteriosclerosis a otros niveles, como claudicación intermitente, angina mesentérica, angina miocárdica, AITs o ictus de repetición, etc. Además, pueden aparecer datos de hiperaldosteronismo hiperreninémico, como por ejemplo alcalosis hipopotasémica. En las exploraciones complementarias de la hipertensión renovascular puedo encontrar datos de daño de órgano diana, como hipertrofia miocárdica por remodelado cardíaco por la hiperactivación del sistema renina-angiotensina, o datos de retinopatía grado 3-4 en el fondo de ojo. ¿Cuándo se debe sospechar hipertensión renovascular? O más exactamente, ¿cuándo está indicado el screening de hipertensión renovascular? Se debe realizar screening de hipertensión renovascular a los siguientes pacientes. Paciente que debuta con menos de 18 años o con más de 55 años. Paciente de menos de 30 años que no es obeso, ni es de raza negra, ni tiene antecedentes de hipertensión esencial. Paciente que debuta con hipertensión maligna. Paciente con hipertensión refractaria, definida como la que no se controla con 3 o más fármacos cuando al menos uno de ellos es un diurético. Exacerbación de una hipertensión previamente bien controlada. Aparición de fallo renal agudo inducido por IECA o ARA2. Y por último, en el caso de tener hipertensión de grado moderado, mayor de 160-100, está indicado el screening de hipertensión vasculorrenal si el paciente tiene asimetría renal en la placa de abdomen mayor de 1,5 centímetros, o si el paciente tiene episodios de edema agudo de pulmón de repetición,
o si el paciente tiene clínica de aterosclerosis a otros niveles. Y como curiosidad, puesto que habitualmente es un hallazgo que no se explora, también está indicado ante la presencia de un soplo abdominal lateralizado, que tiene una sensibilidad aproximada del 40%, pero una especificidad mayor al 99%. Nos presentan un caso de una crisis hipertensiva. Tiene cifras muy elevadas de tensión arterial y tiene clínica que expresa daño visceral, como es la visión borrosa o el malestar epigástrico. Además, en el fondo de ojo tenemos datos de retinopatía grado 4, edema de papila y hemorragias en llama, por lo que estamos ante una hipertensión maligna. La hipertensión maligna puede ser la evolución de una hipertensión mal controlada, pero también puede ser la forma de debut, especialmente en pacientes jóvenes de raza negra. La hipertensión maligna se debe a daño arteriolar con necrosis fibrinoide de la media, que anatomopatológicamente se expresa con la lesión en capas de cebolla. Además, condiciona un daño endotelial que puede provocar la aparición de microtrombos intravasculares, conduciendo a microangiopatía trombótica que cursa con anemia hemolítica, trombopenia e hipoperfusión de diversos órganos. En cualquier caso, dado que hay daño de las arteriolas renales, aparece hipoperfusión renal, con una hiperactivación muy marcada del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que condiciona una elevación muy severa de la tensión arterial, provocando daño de órganos diana, como pueden ser el corazón o el sistema nervioso central. La hipertensión maligna es una urgencia médica, requiere un tratamiento inmediato. Además, es una enfermedad de mal pronóstico, con una supervivencia mediana de en torno a 2 años, 2 años y medio. El tratamiento adecuado de la hipertensión maligna consigue corregir la clínica aguda y además mejora la supervivencia a largo plazo, pudiendo revertir las alteraciones anatomopatológicas. El mejor tratamiento de la hipertensión maligna se basa en el uso de IECA o ARA2, puesto que actúan directamente sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que está hiperactivado por el daño arteriolar.